Hola a todos, en este nuevo video iniciaremos el estudio del álgebra de matrices. Para eso comenzaremos definiendo qué entenderemos por igualdad de matrices. También definiremos la operación de ponderación por escalar y suma de matrices. Diremos que dos matrices A y B son iguales si y solo si ellas tienen el mismo orden y además son iguales componente a componente. Revisemos el siguiente ejemplo. Se nos pide determinar el valor de x, a, b y c, sabiendo que las matrices x más 1, 0, x cuadrado 1 y 2, a, b y c son iguales. Estas matrices cumplen la primera condición de igualdad, ellas tienen el mismo orden. Sin embargo, para que sean iguales, deben ser iguales componente a componente. Por lo tanto, la matriz x más 1, 0, x al cuadrado, 1, es igual a la matriz 2a, b, c, si y solo si las componentes 1, 1 de cada matriz coinciden, es decir, si x más 1 es igual a 2. También deben coincidir las componentes 1, 2, es decir, 0 debe ser igual a, las componentes 1, 2. También las componentes 2, 1 deben ser iguales, de donde x al cuadrado debe ser igual a b. Y lo mismo debe pasar con las componentes 2, 2, ellas deben ser iguales. De aquí obtenemos que c debe ser igual a 1. Hemos obtenido entonces un pequeño sistema de ecuaciones donde algunas de las variables ya están despejadas. De la primera ecuación obtenemos que x debe ser igual a 1. De la segunda ecuación obtenemos que a debe ser 0. Como x es igual a 1, sustituyendo en la tercera ecuación, obtenemos que b debe ser igual a 1 y también obtuvimos c igual a 1. Entonces recuerda, dos matrices son iguales si y solo si tienen el mismo orden y son iguales componente a componente. La primera operación que definiremos es la operación de ponderación por escalar. ¿Cómo se define esta operación? Es una operación externa, es decir, opera una matriz y un escalar, son elementos de distinta especie. Dada la matriz A de orden m por n, cualquier orden, y alfa, un escalar, un número real o bien complejo, definiremos la nueva matriz alfa A, que es la matriz A ponderada por el escalar alfa, como la matriz que se obtiene al ponderar cada una de las componentes de la matriz A por el escalar alfa. Por ejemplo, ¿recuerdan la fábrica de electrodomésticos La Maquinita? Ya la revisamos en un ejemplo anterior. Nos daban una matriz de producción. Recuerda que la producción semanal de refrigeradores y lavadoras de sus plantas de Santiago, Valparaíso y Concepción está dada por la matriz A que construimos en aquel ejemplo. Ahora la fábrica ha adquirido nueva maquinaria para sus 3 plantas, lo que permitirá aumentar la producción de cada producto en un 20%. ¿Cuál es la nueva matriz de producción? Bueno, a cada una de las componentes de la matriz debemos sumar un 20%. Un 20% equivale a un quinto. Por lo tanto, si cada una de las componentes de la matriz se aumenta en un quinto, lo que obtenemos es la matriz A más un quinto de la misma matriz A. Es decir, la matriz A más la matriz A ponderada por el escalar un quinto. Esto equivale a 1 más un quinto ponderando a la matriz A, es decir, 6 quintos de la matriz A. Por lo tanto, la nueva matriz de producción es la matriz A ponderada por 6 quintos. Esto sería 6 quintos ponderando a 150, 6 quintos ponderando a 140, 6 quintos por 130 y en la fila 2 de la misma forma 6 quintos ponderando a 175, 6 quintos por 155 y 6 quintos por 125. Reduciendo obtenemos la siguiente matriz, que es la nueva matriz de producción. Ahora la planta de Santiago produce 180 refrigeradores y 210 lavadoras.
La planta de Valparaíso produce 168 refrigeradores y 186 lavadoras. La planta de Concepción produce 156 refrigeradores y 150 lavadoras. Hablemos ahora sobre la suma de matrices. Si A y B son matrices de orden M por N, es decir, de orden cualquiera, pero ambas del mismo orden, entonces la matriz suma, que denotaremos por A más B, es una nueva matriz de orden M por N que se obtiene sumando ambas matrices componente a componente. Por ejemplo, si las matrices A y B son las que tenemos aquí en el ejemplo, la matriz suma, que denotaremos por A más B, se obtiene sumando componente a componente, es decir, sumamos la componente 1, 1 de cada matriz, obtenemos 1. Sumando ahora las componentes 1, 2 de cada matriz, obtenemos nuevamente 1. Sumando las componentes 1, 3, otra vez 1. Si sumamos las componentes 2, 1, obtenemos 3. Sumando las componentes 2, 2, obtenemos 0. Y sumando las componentes 2, 3, obtenemos 5. Una propiedad que se tiene respecto de la traza de una suma de matrices es la siguiente. La traza de una suma de matrices es igual a la suma de las trazas. Y esto es por una razón bastante simple. Si sumamos las trazas de ambas matrices, recuerda que la traza es la suma de los elementos en la diagonal. La traza de la matriz A es la suma de todas las componentes de la forma A sub i, A sub 1, 1 más A sub 2, 2 hasta A sub 1n. Y hacemos lo mismo con la matriz B. Calculamos su traza. Si sumamos ambas trazas, dado que estas componentes son o bien números reales o complejos, es decir, son elementos de un cuerpo de escalares, la suma de las componentes es asociativa. Por lo tanto, asociando A11 con B11, A22 con B22, podemos reescribir la suma en esta forma, que corresponde a la suma de los elementos en la diagonal de la matriz A más B. Esto, por supuesto, siempre que A y B sean ambas matrices cuadradas. Eso es todo por ahora. Espero que hayas aprendido la igualdad de matrices, la ponderación por escalar y también la suma de matrices. En el próximo video hablaremos sobre el producto de matrices.